Hola, muy buenas noches para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, en el que iniciamos las sesiones de educación continuada de la ADC craneofacial del año 2023. Por esta razón, invitamos al doctor Edison Quintero, presidente de la nueva junta de la ADC craneofacial, para abrir este nuevo ciclo de sesiones académicas. Bienvenido, doctor Edison. Buenas noches para todos. Pues como les comentaba ahora, es un orgullo y una alegría poder estar ya dirigiendo la asociación que iniciamos una nueva etapa de ella con la nueva junta directiva. Y también es una alegría poder continuar con estas sesiones estas sesiones, perdón, de educación continuada. Y también mucha alegría de que empecemos estas sesiones con, como les decía ahora, mis paisanos de Pereira, que tengo mucha alegría y mucha conexión con ellos y además de ser colegas, mucha amistad también. O sea que bienvenidos todos a este nuevo inicio de sesiones de educación continua. La doctora Sandra nos va a moderar y a coordinar estas sesiones por ahora y esperamos que más colegas presenten sus solicitudes para unas próximas sesiones, para que este año continuemos con mucho más sesiones de educación continua. Bienvenidos todos y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Edison. El día de hoy nos acompañan en representación de la Fundación Sonríe el doctor Santiago Alzate Urrea. Él es odontólogo, magíster en Ingeniería Biomédica y es el director de investigación de la Fundación Sonríe. También nos acompañan la ingeniera Diana Duque, ella es ingeniera industrial y es la directora ejecutiva de la Fundación. La Fundación Sonríe es una de las entidades fundadoras de la ADC craneofacial que se enfoca en la atención de pacientes con labio y paladar fisurado en Colombia. Le damos entonces la bienvenida al doctor Santiago y a la doctora Diana, quienes nos compartirán su experiencia en la atención de pacientes con labio y paladar hendido en el territorio indígena de Risaralda el día de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias, muy amable, doctora Sandra. Para todos, muy buenas noches. Algunos de ustedes me conocen, para quienes no me presento, Diana Marcela Duque. Tengo el privilegio de estar bajo la dirección ejecutiva de la Fundación Sonríe, entidad que me ha acogido hace 2 años con mucho amor y de la cual me siento muy orgullosa de estar hoy representando con ustedes y contándoles de nuestras experiencias y de todo nuestro trabajo, que es un trabajo muy significativo para nosotros. Hola, buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio académico. También para quienes no me conocen, mi nombre es Santiago, soy odontólogo y soy parte de la Fundación Sonríe desde 2015. Actualmente pues tengo el privilegio de dirigir la parte de investigación de la Fundación. Bueno, esta noche queremos comentarles acerca de nuestra experiencia de atención a pacientes con labio y paladar hendido en el territorio de Risaralda, puntualmente orientado a pacientes o a comunidad indígena donde identificamos pacientes LPH. Nosotros como fundación, la Fundación Sonríe es una entidad como tal sin ánimo de lucro legalmente constituida, que nos encargamos de atender pacientes en la zona de Caldas, Quindío, Risaralda, Chocó, Norte del Valle. En algunas ocasiones tenemos pacientes remitidos de otras ciudades, nosotros también los podemos atender, tenemos como ese alcance. Desde el 96, la fundación fue creada a través de un grupo de amigos odontólogos, muchos de ellos ustedes los conocen. Actualmente esos fundadores continúan en la institución como tal prestando sus servicios y actualmente tenemos un grupo de más de 17
profesionales que conforman el equipo médico como tal de la fundación. Particularmente este trabajo describe esa experiencia que tuvimos con la comunidad indígena. Risaralda como tal es un territorio muy amplio, muy marcado ampliamente por la comunidad indígena en Vera como tal. Y con el apoyo de la gobernación de Risaralda, a través de esta necesidad que se ha dado de apoyar este tipo de pacienticos o de comunidades altamente vulnerables, pudimos hacer unas alianzas con los cabildos, la gobernación y diferentes instituciones para estar en atención directa en la población indígena en Vera Chamí y en Vera Catío. Para empezar a mirar esas necesidades y ubicar esas necesidades, identificarlas en términos de LPH o labio y paladar fisurado a través de nuestro equipo interdisciplinar. Bueno, nuestro objetivo general en estas salidas de campo y en esta atención con territorio indígena fue describir esa experiencia del equipo médico en la fundación, en la atención de personas con condiciones de labio fisurado y paladar hendido, de FLAP, pertenecientes a estas dos comunidades, como ya les mencionó Diana. Tuvimos los objetivos específicos de socializar el manejo del paciente FLAP de la comunidad indígena, que a pesar de tener la misma condición congénita, pues la variante cultural, social y territorial cambian el manejo un poco de este tipo de pacientes porque no tienen, como se van a dar cuenta más adelante, las mismas oportunidades de acceso y algunas diferencias muy marcadas culturales en cuanto al tratamiento como tal, ¿cierto? También identificar las necesidades de tratamiento que tenían esos pacientes en estos territorios indígenas y finalmente, como lo estamos haciendo hoy también, compartir el proceso de formación en terapia del lenguaje a los cuidadores y pacientes FLAP de estas comunidades. Entonces, aquí tenemos también los objetivos de nuestras unidades de campo, que fue el manejo del paciente en el pH indígena, las necesidades quirúrgicas y odontológicas y la formación o educación para la salud en terapia del lenguaje a pacientes y a cuidadoras, perdón, y a las familias como tal. Bueno, empezamos como contándoles, estos son como los objetivos, pero ¿de dónde nace esta necesidad? Nosotros estamos ubicados en el Hospital San Jorge, es el hospital de más alto nivel en el departamento de Risaralda, y al hospital nos llegan una cantidad de pacientes en condiciones de vulnerabilidad, puntualmente de los indígenas, donde identificamos que son muy marcados en el territorio indígena la incidencia de pacientes LPH. Actualmente el departamento de Risaralda y la gobernación no tiene una caracterización de este tipo de condiciones en la comunidad en Vera. Lo que hicimos entonces fue decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? Con los años, 27 años que lleva la fundación, nuestros fundadores puntualmente y muchas de nuestro equipo médico, empezamos a identificar que había una alta presencia de bebés en veras que aparecían muertos, aparecían sencillamente muertos en el río o en los ríos adyacentes a Risaralda y no entendíamos por qué. Cuando se identifica eso, teníamos una característica muy puntual y era que eran niños con condiciones o con malformaciones, en este caso nuestros niños LPH. De ahí nace la necesidad y dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque hay una proporción que llega a una pequeña cantidad que llega al hospital puntualmente si son recién nacidos o vienen las mamás por alguna complicación y deben ser remitidas al Hospital San Jorge para que su parto se haga acá o para que la atención de ese niño con LPH pueda darse dentro del hospital. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Decidimos entonces que como son tan pocos los pacientes que vienen acá y que no hay una caracterización, éramos nosotros quienes deberíamos ir.
fuimos, hicimos esa consulta con nuestro equipo médico, con nuestra junta, y decidimos ir hasta territorio indígena como tal. Pero ¿cómo hacerlo? Decidimos que definitivamente necesitábamos, por ser población indígena, unas autorizaciones especiales a través de los cabildos, a través de sus gobernadores, porque hay un tema cultural que debemos respetar y unas políticas como tal que ellos manejan, y decidimos ir. Se piden las autorizaciones como tal para ingresar a estos territorios indígenas y definimos cuál era ese impacto o ese alcance como tal, teniendo en cuenta todas las barreras, como les decía el doctor Santiago. Uno, para ellos un niño LPH o un niño con alguna malformación es considerada un castigo. Por esto, ellos en su creencia y en sus culturas devuelven a la tierra, a su dios tierra o a su dios agua, dependiendo de qué zona de Risaralda se encuentren, devuelven ese castigo, en el caso de los Embera Catío o Chamí, unos adoran la tierra, entonces el niño casi que llega a punto de inanición y el niño debe ser aislado dentro de su resguardo indígena, el niño fallece. Y para los que adoran el agua, ellos lo que hacen es que entabacan el niño en sus cobijas y los tiran al río a morir. Por eso, en la ciudad encontrábamos una cantidad importante de bebés en el río con malformaciones. Entonces dijimos, bueno, acá hay un tema cultural que si bien debemos respetar, pues hay una necesidad también latente porque ellos tienen oportunidad de vivir y debemos enseñarles con todas esas restricciones culturales que hay y esa autonomía como tal. Entonces decidimos hacer estas salidas de campo teniendo en cuenta un impacto positivo para ellos, a punto que ya nos conocen tanto que llegan al hospital no solo con los recién nacidos, sino que nos llaman o llegan y nos dicen, por favor, arrégleme el niño. Para ellos arrégleme el niño es quítele esa malformación, pero ya entendieron en su esquema y en sus políticas como tal, en su cultura, que es una personita que tiene todas las oportunidades de tener una calidad de vida y una facilidad de continuar sin necesidad de ser castigado de esa manera. Entonces ellos, para quitarse su castigo, a su resguardo, a su comunidad, lo que hacen es devolverlo. Por eso el niño era llevado a punto de fallecimiento en cualquiera de cualquiera de las dos maneras. Continuemos, por favor. Bueno, esa es un poco también de lo que les contaba Dianita. ¿Cómo planeamos esto? Pues tuvimos que formar un gran equipo interdisciplinario, multidisciplinario, departamental, donde estaban involucrados todos los actores que íbamos a intervenir en este tipo de proyectos, ¿cierto? En estas visitas a la comunidad, los cabildos indígenas, por supuesto el equipo médico Fundación Sonríe, los promotores de la EPS Pijaos, el equipo médico del Hospital San Jorge y los entes gubernamentales como la gobernación, nuestros entes, todo ese grupo de apoyo. Estudiamos muy bien la situación, hicimos un análisis bastante interesante de lo que pasaba allí, como les contó, y cómo nosotros podíamos abordarlo, respetando ante todo esa cultura ancestral de la indígena y esas barreras que para nosotros son barreras, pero para ellos es su manera de ver la vida, para poder tener esa recepción de la comunidad. Tienes el micro apagado, Dianita. Gracias. Gracias. Identificamos que hay dos, de los pacientes que tenemos actualmente en la fundación, dos territorios son muy importantes para nosotros que tienen una alta predominancia de paciente LPH. Era Mistrató y Pueblo Rico, ¿cierto? Estas dos poblaciones como tal tienen una alta predominancia indígena, pero ante todo en incidencia con pacientes con labio y paladar hendido. En ese grupo de apoyo que les explicaba el doctor Santiago, era necesario que creáramos casi que una red, ¿sí? No podíamos abarcar todo lo que queríamos si no estábamos todos completamente engranados. De esa manera es que se involucran los cabildos para explicarles qué es lo que íbamos a hacer y cómo lo íbamos a hacer,
Buscamos apoyos de entidades o entes gubernamentales como la Gobernación de Risaralda, el Ejército, que también nos apoyó en temas de seguridad. La EPS, fijaos, porque les da el alcance y ellos tienen una caracterización de pacientes en resguardos. Entonces, para nosotros era una insumo de información fundamental. Nuestro equipo médico como tal, y de esa manera pudimos establecer todo para que a través del hospital, de las campañas de promoción y prevención del Hospital de Pueblo Rico de Mistrató, pudiéramos adherirnos a esos programas, de modo que ellos, en las jornadas que hacen y van hasta el puesto de salud del territorio indígena, nosotros pudiésemos ir también con ellos. Entonces, que fuera una jornada masiva que hace que el embera o el indígena salga de su resguardo, teniendo en cuenta que una es la ubicación del resguardo, otra la del puesto de salud y otra la del pueblo como tal. Es decir, que estamos hablando aproximadamente, con las condiciones geográficas demasiado difícil, de 6 horas a 7 horas de trayecto para poder llegar hasta el puesto de salud más cercano al resguardo indígena. Teniendo esto en cuenta, la Fundación establece un plan de trabajo y unos recursos bajo los 3 pilares o los 3 objetivos principales. Recordemos que esos objetivos era, uno, enseñarles acerca del manejo del paciente, cómo se recibe ese paciente LPH, cómo se alimenta ese paciente, cómo se le da atención a ese bebé. 2, identificar a través de una atención clínica, a través de valoraciones con nuestros cirujanos que nos acompañaron al territorio y nuestros odontólogos también, y identificar qué actividades iban a hacer y cuáles eran los recursos que se necesitaban. El tercer objetivo está orientado a terapia del lenguaje. Entonces, nuestra fonoaudióloga nos acompaña a estas salidas de campo y definimos que ese plan de trabajo también para fonoaudiología está orientado a hacerles enseñanza o capacitación de estimulación y activación muscular, producción de sonidos, ejercicios antes y después de la cirugía, soplo y direccionalidad y entrega de un material didáctico, para lo cual desarrollamos una cartilla que esperamos en algún momento se las podamos compartir, una cartilla que está diseñada en 2 lenguajes, en el lenguaje castellano o en el español nuestro y en el lenguaje embera, ¿sí? A través del manejo del LPH también se le da formación con nuestra psicóloga a las parteras, médicos ancestrales, personal de salud y familias LPH y no LPH, para que sepan que este niño tiene todas las posibilidades de continuar con una vida normal. Se establece el plan de trabajo, se establecen los recursos. El tema de los recursos es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de zonas completamente distantes, donde fácilmente, a veces sencillamente puede no haber energía, o no contamos con unos recursos de elementos de bioseguridad o la asepsia suficiente, por lo cual desde Pereira teníamos que garantizar llevarlos y que en caso de que no los tuvieran, el puesto de salud no contara con esos recursos, nosotros sí los pudiéramos proveer para poder tener una atención un poco más segura para nuestros pacientes. Continuemos, por favor. Bueno. Esta imagen que les estamos mostrando es una de las zonas donde nosotros fuimos. Esta puntualmente es la vereda Quemberdé en Pueblo Rico. Es una zona que limita con el Chocó, de difícil acceso, pero es una comunidad más marcada por los embera catío. Allí encontramos que, si bien hay una escuela, como ustedes lo están viendo allí, necesitábamos ingresar a una hora más dentro de la selva, por decirlo de alguna manera, dentro de su resguardo, para poder llegar donde estaba la comunidad que más participaba de este tipo de actividades. Entonces, continuemos, por favor. Aquí encontramos uno de nuestros bebecitos con su mamá que asisten a las salidas de campo, a las jornadas. Este bebé, Eider, él recibe atención como tal por valoración con nuestro odontólogo y con nuestros cirujanos,
para identificar cómo había sido ese proceso con él. Él ya había recibido inicialmente una cirugía de labio, pero necesitábamos evaluar también el paladar. Entonces, así es como nosotros podemos ir, acercarnos, identificar esas necesidades que esta comunidad tiene y que los niños tienen. Pero si bien no es una cantidad masiva de pacientes, lo que sí se logra identificar es que son personas supremamente receptivas, es una comunidad, una población muy receptiva, y ellos pensaban que los niños que nacían así sencillamente estaban destinados a morir. Entonces, romper ese esquema cultural, mental, tan tradicional en ellos, de sus creencias, hace que la posibilidad, esa brecha se cierre un poco y disminuye la posibilidad de que este niño termine en condiciones supremamente difíciles. Continuamos, por favor. Esta es una de las zonas donde ingresamos. Ustedes pueden ver en pantalla, de hecho, a la doctora Marta y al doctor Santiago, miembros de la fundación, prestando atención en el puesto de salud totalmente abandonado de Quemberdé, que fue una de las zonas donde fuimos en Pueblo Rico, con una zona de difícil acceso, supremamente riesgosa, pero nos puede más el amor y la vocación por estos chiquitos. Y de esta manera pudimos identificar pacientes que requerían cirugías, pacientes que estaban operados con su cierre primario, pero no se había completado el segundo momento quirúrgico, pacientes que nunca habían sido identificados y que se les podía prestar atención allá. También nos acompañaba, como íbamos adheridos, como les mencionaba, nos acompañaba el personal, el odontólogo del puesto de salud de Pueblo Rico, y pudimos a través de él también darle manejo a un tema de salud oral y que él conociera más acerca de esta condición del labio paladar hendido. Continuemos, por favor. Perfecto. En evaluación. Entonces, ¿qué pasa acá? Como resultado de estas 2 jornadas, lo que logramos en la fundación fue atender 16 pacientes. Ustedes dirán, son muy pocos. Son muy pocos frente a la posibilidad que ellos tienen de vida por nacer con una condición especial. Ahí ya dejan de ser pocos. Para nosotros, el solo hecho de que uno se haya salvado es totalmente significativo. Entonces, tenemos unos resultados de 16 pacientes atendidos en las 2 comunidades, 113 personas que recibieron formación en manejo de LPH y en terapia de lenguaje, que no todos eran como tal pacientes o familias LPH, pero que recibían esa formación. Por eso el alcance está marcado a pacientes, familias de esos pacientes y familias que no son LPH, las parteras, los médicos ancestrales que fueron invitados también, líderes del resguardo y el personal de salud que estaba en sitio como tal. Recibimos apoyo como tal de las entidades y de Pijao Salud, donde siempre nos acompañaba un traductor, y esas formaciones o esas capacitaciones podíamos darla en las 2 lenguas, en el castellano y en el embera. De esa manera podíamos garantizar que efectivamente la información sí llegara de la manera correcta y en su propio idioma. Adicional a eso, reforzamos con la cartilla que iba también en su lenguaje y es de una manera muy visual, muy práctica, para que ellos supieran de qué manera se puede alimentar el bebé o de qué manera pueden hacerle ejercicios de terapia de lenguaje. Entregamos 120 kits de higiene oral provistos, entregados, pues que no lo proveyó la primera dama, la gobernación de Risaralda. No sabían que era un cepillo dental, en la vida habían tenido una crema dental, creían que era un dulce. Entonces ahí empezamos como a identificar, a darle, conocer un poco de manera mucho más macro cuáles eran las necesidades que de pronto no habíamos identificado, pero que eran visibles al estar allá. Entre esas, la educación. La educación en higiene oral, que decimos es supremamente básica. Ok, es básica para nosotros, pero para ellos es algo totalmente nuevo. Pero no solamente educación en higiene oral, sino educación también al personal de salud. Continuemos, por favor.
Listo. Bueno, continuando con esa parte de evaluación, lo tomamos como un piloto de esas visitas extramurales que estamos haciendo a la comunidad indígena y por supuesto de buscar estructurar un poco más esa guía de atención a pacientes LPH en las comunidades indígenas. Entonces fuimos estructurando esa atención, fuimos evaluando los recursos de los que poseemos y los que nos hacían falta y la identificación de todas esas necesidades. Evaluamos, por supuesto, también la atención intramural dentro de cada uno de los consultorios de los especialistas de la Fundación Sonríe y dentro del Hospital San Jorge. Y también, por supuesto, pues evaluamos esa salida extramural y pues nos dimos cuenta de toda esa logística y toda esa planificación que se necesita para acceder a estos sitios, a la comunidad y dar una atención muy básica al principio, pero que pudo arrojar bastantes interrogantes y bastantes cositas que podamos traer y acabar de articular. Y vimos también, por supuesto, las oportunidades de mejora en un programa de nutrición, mirando pues como todos esos determinantes sociales, incluida esta parte de la dieta, en esta comunidad, de cómo eso puede afectar la condición para bien o para mal, y la adherencia al tratamiento, cómo nosotros como profesionales articulados con el gobierno y con otras entidades, con el sistema de salud, podemos mejorar esa adherencia al tratamiento respetando esa parte cultural que tienen los indígenas y potencializando todos esos hábitos saludables que tienen, al igual que dándoles las oportunidades de transporte, de acceso a los servicios de salud, bueno, diferentes aspectos que son importantes en lo que es realmente un tratamiento integral para una condición compleja como lo es la biofisurado del paladar hendido. En cuanto a los resultados, básicamente tuvimos pues como esa experiencia de los especialistas en el manejo de los PLAP se fortaleció, ¿cierto? En estas comunidades indígenas. Los conocimientos y la percepción sobre las comunidades indígenas, tanto en la Vera Chamí como en la Catío, como esos conocimientos y esa percepción que tienen nuestros profesionales, nuestros especialistas y las entidades involucradas en este proyecto puede impactar positiva o negativamente en la atención de los pacientes FLAP en estas comunidades. La experiencia vivida durante las 2 años de campo pues nos deja bastante aprendizaje, por supuesto. ¿Cuáles son las necesidades relacionando lo anterior con la calidad de vida y la calidad de vida en salud de los indígenas? ¿Cuál es la percepción que tienen nuestro equipo interdisciplinario y cuál es la percepción que tiene como tal la comunidad indígena sobre lo que es para ellos calidad de vida y calidad de vida en salud para poder abordar esa atención apuntando a mejorar estos ítems, por supuesto? Y la formación a médicos ancestrales, a parteras y a personal de los puestos de la salud, en general a pacientes con fisuras labial-palatinas, por supuesto, enfocando cada uno de estos perfiles diferentes. Nos sirvió también para recalcar y mejor recalcar, no, volver a confirmar, reconfirmar que Colombia es un país supremamente diverso, no solo en paisajes, sino también en comunidades, personas, situaciones, territorios, oportunidades y acceso a las oportunidades, y que debemos tener esto en cuenta a la hora de desarrollar, planificar y ejecutar y evaluar una estrategia en salud como lo es esta, para esta condición en particular. Entonces, con eso hicimos una pequeña investigación, una primera pequeña investigación mirando la percepción de los profesionales y de nuestro equipo disciplinario, cuál era la percepción en la comunidad en Vera, que nos arrojó que el 100% de nuestro equipo piensa que la comunidad es bastante receptiva a lo que se le está diciendo, siempre y cuando hayan unas estrategias de comunicación que puedan llegar hasta ellos. La experiencia en atención en la comunidad FLAP, perdón, de la comunidad FLAP en Vera, pues sí nos dio ese resultado de hay muchísimo por qué mejorar, pero tenemos las herramientas para hacerlo, solo que no va a ser rápido, va a ser poco a poco porque aquí estamos intentando modificar hábitos de vida e intentando crear cultura respetando la ancestral. ¿Cómo la comunidad en Vera accede a sus servicios de salud a pesar de tener su propia EPS? Es bastante complejo por la lejanía geográfica, por la barrera del idioma, por la parte económica. Entonces, a pesar de tener pues como este régimen,
es bastante difícil para ellos acceder. Y además ahí encontramos esa parte de la barrera cultural que existe, ¿cierto? Lo que les contábamos al principio, que Anita enfatizó del, digamos, pues los hábitos de de devolver a sus dioses a estos pacientes que nacen con esas condiciones, o de sencillamente organizar, arreglar al niño, es decir, cerrar las fisuras, pero que su crecimiento continúe sin ningún tipo de orientación ni intervención adicional. Y como les mencionaba también, la parte de calidad de vida, nuestros especialistas consideraron desde la parte occidental, desde nuestra formación, que estos pacientes, estas comunidades no tienen calidad de vida. En una segunda parte de esta investigación arrojaremos los resultados de qué piensan los indígenas sobre estos aspectos y para ellos qué es tener calidad de vida y si realmente consideran que la tienen y la tienen también aplicada a la parte de calidad de vida en salud. Bueno, esta es una imagencita de del puesto de salud de Quenverdé. O sea, pueden ver las condiciones como tal. La doctora Marta y el doctor Santiago participaron de esta jornada también, nuestra psicóloga, nuestro equipo de apoyo administrativo. De estas jornadas quedan, digamos, tres, tres temas fundamentales. Uno es la necesidad latente de estructurar un programa de nutrición para la comunidad indígena como tal. Estructurar un programa de nutrición, de pronto hay algunas instituciones que ya tienen mucha experiencia con eso para un paciente urbano, pero para un paciente rural, de resguardo, de indígena, donde entre la ciudad y su resguardo estamos hablando de más de 7, 8 horas de trayecto, los retos son abismales, son enormes. Entonces, un programa de nutrición que nos permita garantizar que esos pacientes que llegan a la fundación después de haber nacido en el hospital y que vamos a entregarles o vamos a darle la oportunidad de tener su cirugía de cierre como tal, esa cirugía no se caiga por los problemas de nutrición que tienen. Son niños que llegan completamente descompensados, con unos síntomas signos de desnutrición supremamente visibles a primera vista y que tenemos que entrar a estabilizarlos de alguna manera alrededor de 20 días, un mes antes de que reciban su cirugía. Entonces el reto en temas de nutrición con ellos, con esta comunidad es altísimo. El segundo reto que tenemos es lograr esa adherencia al tratamiento. Ellos culturalmente al decir arrégleme el niño, se refieren literal a eso, cirugía y nada más. ¿Sí? Para ellos no hay fonoaudiología, los retos de fonoaudiología son altísimos, los retos de ortopedia maxilar aún más, en los retos de poder desplazarse hasta la ciudad para hacer ortodoncia como tal, para recibir psicología. Entonces el reto es enorme porque si bien hoy en día tenemos facilidades en comunicación, yo les pregunto a ustedes, ¿un Embera tiene smartphone? Un Embera desde su resguardo, en caso de que tuviera el smartphone, ustedes ven los indígenas en los pueblos muy pinchados, dice uno, ellos muy cachacos con su smartphone, pero los de resguardo no, eso no pasa con el indígena de resguardo. Y peor aún, si tuviese smartphone no tiene señal, no le llega la señal para poder nosotros prestar a través de teleconsulta ese servicio, esos servicios del resto de un tratamiento integral. Entonces, el reto ahí también está marcado en la adherencia al tratamiento. Y el tercer reto con el cual nos vinimos es en términos de educación. Si bien, como decía el doctor Santiago, es una comunidad totalmente receptiva, hay una falencia enorme en educación, no desde la cultura indígena, sino desde el mismo personal de salud, que al recibir un paciente con fisura, no saben qué hacer, no tienen claro qué manejo darle. Entonces, teniendo en cuenta esos antecedentes, si quieres podemos pasar a la segunda imagen, lo que podemos hacer y definimos hacer para este año es un pilar de educación desde Fundación Sonríe.
Este pilar de educación para poder subsanar esta necesidad va orientado a enseñar acerca del manejo de LPH, de nuestros servicios, de ese manejo y esas oportunidades que tiene el paciente en términos de tratamiento integral que le prestamos a la Fundación hospital por hospital del departamento de Risaralda. De esta manera decimos, bueno, pero el reto está en que el personal de salud rota demasiado. Ok, vamos a todos los hospitales del departamento. Entonces, vamos a hacerlo, empezamos a hacerlo desde la propia casa, que es el Hospital San Jorge, y establecimos también para poder subsanar este tema de educación unas alianzas estratégicas con universidades de Pereira para poder estar enseñando y capacitando a estos chicos que están empezando acerca de qué es el LPH, pero más del saber qué es cómo poderlo afrontar, cómo poder atender a estos pacientes. En la imagen, ustedes observan parte del grupo que asistimos a Mistrató, un puesto de salud totalmente diferente al que les mostré en la imagen anterior. Este sí contaba con los recursos como tal, pero completamente en medio de la cordillera. O sea, esto fue maravilloso, pero es una comunidad supremamente receptiva y la cara de todas nosotras se nos ve la felicidad por haber podido atender estos pacientes. De verdad fue una jornada maravillosa. Continuemos con la otra imagen, por favor. Listo. Perfecto, bueno, entonces, esta es nuestra experiencia, más que a veces de pronto estamos muy llenos de tecnicismos, de una parte muy clínica, muy puntual, pero estos somos, nosotros Fundación Sonríe, somos servicio, somos corazón, somos profesionalismo y en nuestra fundación tenemos absolutamente la capacidad desde lo profesional, desde lo clínico, desde lo ético, pero también desde el alma de poder atender estos pacientes que están relegados a que definitivamente esas posibilidades que tiene un paciente urbano y no lo tiene un paciente indígena, ellos lo puedan tener. Entonces, ese es nuestro reto también, sin dejar de lado nuestros pacientes urbanos que normalmente estamos atendiendo diariamente, poder extender esas posibilidades de tratamiento integral y cerrar esa brecha que los diferencia tanto y que marca esa diferencia tan grande entre un paciente y el otro. Entonces, esto es lo que les queríamos compartir, lo que de alguna manera también supieron de nosotros en el Congreso. Doctor Santiago y yo estamos completamente a sus órdenes en caso de que tengan alguna pregunta, comentario, algo que quisieran mencionar. Bienvenidos. ¿Alguien de pronto con alguna pregunta o comentario? Dianita, permítame unas palabritas antes de que empiecen las preguntas. Toda mi admiración hacia ustedes. Ustedes con solo el hecho de llegar hasta allá a hacer educación, se ganaron el mundo. Ahí es una muestra de lo que son muchas comunidades de nuestro país que tienen dificultades para la asistencia médica y odontológica. Los admiro totalmente. Y yo creo que una de las misiones que nosotros tenemos en nuestra asociación ahora es acompañar todos estos grupos y cuenten conmigo y cuenten con todas las personas que quieran apoyarlos y apoyarnos en todos los grupos que hay en nuestro país. Llegar a estas lejanías, porque yo sé lo que es ir a atender pacientes tan lejos, más personas que tienen una cultura totalmente distinta. Nosotros tuvimos una experiencia aquí con un paciente, y primero, déjeme decir una cosa, 16 pacientes no son poquitos pacientes, es una cantidad de pacientes. Sientan orgullosos ustedes de haber encontrado esa cantidad de pacientes por allá.
Tuvimos la experiencia con un paciente que nos trajeron de la Sierra Nevada, y lo operó mi hermana aquí, y tenían las mismas creencias. Ese pacientico lo tenían escondido los padres porque no querían que lo sacrificaran, porque hacen lo mismo. Allá hacen lo mismo con los pacientes, o hacían, hasta que ese pacientico lo pudimos, lo trajo un colega nuestro que trabaja y le encantan todas estas áreas, todas estas culturas distintas a las nuestras, y se encontró con ese pacientico, lo trajo, lo operamos aquí en Manizales, se le corrigió el labio paladar y lo pudo llevar y darles educación en cuanto a eso, de que estas no son cuestiones maléficas que les mandan los dioses a ellos. Y el hecho de cambiar solamente eso se gana mucho. Nosotros pudimos cambiar totalmente con nuestro colega y hacer un solo paciente. Entonces ustedes imaginen todo lo que van a ganar. Mejor dicho, ya he ganado en el cielo, definitivamente, porque es un sacrificio de todos ustedes. Yo la felicito Diana, al doctor Santiago, toda la admiración que le tenemos a él lo sabe, y cuenten con nuestro apoyo. Y ahora en la asociación que ustedes son fundadores, yo creo que vamos a trabajar en pro de todo el mundo, en pro de todos estos pacientes, en pro de todas estas comunidades que relativamente son abandonadas y que no tienen el acceso de muchos otros pacientes que viven cerca a nuestras capitales. Un aplauso grandísimo para ustedes, los felicito y Dios los bendiga. Muchas gracias, doctor Edison. Muchas Muy gracias. amable. Muy Pero buena. te voy a hacer una aclaración. Para nosotros no es un sacrificio, lo hacemos con todo el No, amor del mundo. yo sé que no es un sacrificio, yo sé que todo esto los que trabajamos en esto, lo hacemos con amor, porque ustedes ven a nivel nacional que somos poquitos los que trabajamos en esto y lo hacemos Así es. todos los días con más amor, ¿sí? Y es nuestra misión en este mundo y la vamos a seguir cumpliendo. Bueno, la doctora Pilar Bernal levantó la mano, tiene una pregunta. Hola doctores, gracias, buenas noches. Pues yo me uno a las palabras del doctor Edison, realmente este es un trabajo maravilloso, yo los felicito, los admiro y me parece muy, muy linda la experiencia que nos comparten esta noche. Creo que también a eso estamos llamados, ¿no? Afuera de eso, a ir más allá de las fronteras, ir más allá a nuestro alcance y creo que el trabajo con los indígenas es muy fuerte, es muy difícil y poco a poco se va a ir logrando. Entonces, de verdad que los felicito y yo quisiera hacerles como dos preguntas. Ustedes han dicho pues que el primer reto grande es también hacer toda una educación en cuanto a las hendiduras labiopalatinas, a la condición, a los médicos ancestrales y a toda esta parte médica de las comunidades que tienen pues mucha credibilidad, ¿no? A las parteras. ¿Ustedes han podido de alguna u otra forma lograr algún diagnóstico prenatal en estas mamás? No sé cómo se maneja ya la salud en la IPS o en la EPS indígena, porque es que si se logra de alguna forma, pienso yo, ¿no? Avisar y preparar a la comunidad, a la misma familia de que viene un bebé con esta condición, pues de pronto va a ser un poco más fácil la aceptación. Y sin ir a transgredir la parte cultural, que me parece que esa es una realidad, que para nosotros como occidentales puede ser una barrera, pero es una realidad que tenemos que tratar de aceptar, pero también de irla como modificando en beneficio de que esos niños tengan la oportunidad de ser rehabilitados. Entonces quisiera saber si ustedes han podido hacer esos diagnósticos prenatales y si lo han hecho, cómo lo han tomado las comunidades. Y por otro lado, me gustaría saber si han encontrado en la misma comunidad o en la misma familia, en el mismo círculo familiar, algún tipo como de acción que me indique algún tipo de maltrato, digamos, a la mamá o algún reproche, es decir, cómo se maneja eso, es culpa del el papá, le echa la culpa a la mamá, la comunidad juzga a la mamá, ya los escuché que pues es una maldición, de que es algo que la misma naturaleza y los dioses y sus creencias le han dado a esa familia, pero quisiera saber si ustedes han podido detectar alguna acción o algún indicio de maltrato hacia la mamá y hacia el mismo niño
¿Por qué lo pregunto? Porque es que nos gustaría mucho abundar en este tema a propósito de un trabajo de investigación que estamos llevando con el grupo de la Javeriana, con 2 colegas residentes de odontopediatría, donde es una realidad que la condición de tener labio y paladar hendido puede predisponer a estos niños a situaciones de maltrato. Y nos gustaría mucho como aterrizarlo eso a todos los niños. Y nos parece que el ser de una comunidad indígena puede aumentar ese riesgo de tener esas conductas. Entonces serían esas 2 dudas y pues nuevamente mil gracias por la experiencia y felicitaciones por lo que están haciendo. Creo que vale mucho la pena y creo que ahí también se hace patria, ¿no? No solamente en los centros urbanos, sino en esas zonas alejadas donde no hay otro chance. Muchas gracias. No, gracias a ti, gracias a ti. Bueno, en tema de diagnósticos prenatales es un poco muy difícil de controlar. ¿Por qué? Porque ellas sencillamente no se dan cuenta que están en embarazo, sino cuando ya tienen 5 o 6 meses, en la mayoría cuando ya están a punto de parir. Entonces, no, ellas no se dan cuenta que están en embarazo. De pronto hay algunos signos que las parteras identifican o que ellas se les vuelve como voz a voz, sus senos se ponen tensos, entonces identifican como ese tipo de cosas. Normalmente son mujeres que por como su físico, ¿cierto? Como su forma física hace que sean barrigoncitas, entonces para ellos es muy normal y no hay un diagnóstico prenatal que podamos decir, van hasta el hospital porque creo que estoy en embarazo y voy a que me tomen de pronto una ecografía. Eso no pasa. No pasa para el paciente de resguardo. Para la paciente indígena que de pronto está viviendo dentro del pueblo como tal, sí tiene opción porque entre el pueblo, digamos que están más occidentalizados, entonces tienen acceso más fácil y entre ellas lo que tienen de conocimiento es, mira, tú estás en embarazo, vea, y empiezan las campañas de promoción y prevención para este cuidado de madres o de madres gestantes como tal, sí les dan alcance, pero a la mamá que está en resguardo no. Y si identifica que está en embarazo, el acceso o la distancia es tan grande hasta el hospital del pueblo que sencillamente no van. ¿Sí? Ellos, su diagnóstico prenatal es la partera palpando la barriga, donde le dice si va a ser un niño, una niña, si el bebé viene bien o no. Pero no hay un diagnóstico prenatal a través de una ecografía que nos permita identificar que el niño, el LPH, la incidencia es mínima, es mínima. Para mamitas de resguardo, no, eso con nosotros no pasa. Roxana. Bueno, doctora Pilar, y referente a la parte de si la mujer es de pronto susceptible o vulnerable al maltrato, lamentablemente sí. Estas comunidades indígenas en Vera Chamí y en Verajatío tienen esos roles, voy a utilizar una palabra muy de moda últimamente, heteropatriarcales bastante marcados, donde el rol de lo masculino, de lo que tradicionalmente lo masculino, que el hombre es el proveedor, el que gobierna en su casa y toda esta parte, y la mujer es quien cuida y quien debe someterse al hombre, es supremamente marcado. Entonces eso da pie a que exista ese tipo de maltratos y obviamente la culpabilidad del castigo, por llamarlo de alguna manera, recae sobre todo en la mujer. Tanto es tan marcado el rol o los roles de género en estas comunidades que las personas viajan o las familias viajan a las citas en familia. No puede salir la mujer sola de resguardo, debe estar siempre con el padre, con el hombre en la casa, y si tiene 3, 4 hijos, deben ir los 3 o 4 hijos. Entonces encontramos a estas comunidades, a estas familias indígenas con el bebé con flap y con otro bebé en brazos y quizás otro viniendo en la barriga. Entonces lamentablemente, por llamarlo de una manera, sí existe esta vulnerabilidad al maltrato. Gracias, doctores. Perfecto. No sé, doctor Santiago, si ustedes han podido hacer alguna investigación, algún escrito como con referente a eso, porque también creo que eso hace parte de la educación, ¿no? O sea, la parte cultural es muy importante, pero hacer caer en cuenta que nosotros como miembros de los equipos tengamos presente eso
me parece que es muy valioso. Doc, estamos en proceso, estamos estructurando mucho la parte de investigación en la fundación. Comenzamos como Informa el año pasado, el primer acercamiento es este proyecto, lo terminamos esta primera fase en febrero, Dianita, ¿cierto? En febrero preparamos para el Congreso, pero sí, la idea es formalizar toda esta parte de investigación y educación y sacar los reportes y por supuesto comunicarlos a la comunidad académica y a la comunidad en general como tal para que tengamos esta información disponible porque pues el conocimiento, las experiencias no valen de nada si no se comunican y se comparten. Excelente, felicitaciones de nuevo, mil gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, María del Pilar Bonilla había levantado la mano. Sí, buenas noches. La levanté y bueno, decidí escribirlo, así que el mensajito está por el chat. Vale, Pero bueno, chao. se los leo como para no... Me uno a las palabras del doctor Edison, admirable labor. Buenas intenciones podremos tener muchos y hacer la realidad muy pocos. Así que felicitaciones porque no solo en las ciudades tenemos pacientes con condiciones como estas y otras más, y poder llegar a sitios inimaginables y aportar tanto amor es solo de superhéroes. Felicitaciones y espero que mi experiencia, desde mi experiencia como familiar de paciente, poder aportar mi granito de arena en algún momento. De verdad que es admirable lo que están haciendo. Muchas gracias, María del Pilar. Son muy alentadoras esas palabras. Digamos, trayectos tan grandes saliendo de la ciudad para llegar a un resguardo, madrugando más de lo inimaginable, 3 de la mañana, punto de encuentro, o sea, es una cosa loca, pero cuando regresamos, se nos olvida como el cansancio, o sea, todo valió la pena y lo va a valer, así sea uno. Así sea solo uno, lo va a valer siempre. Esta es más que una oportunidad que no puedo desaprovechar para abrirle la puerta de la fundación para los momentos en que hagamos esas salidas de campo y el personal médico quiera acompañarnos, quiera apoyarnos, quiera estar, ni siquiera por... Yo soy muy reacia al tema de que a la comunidad indígena la miren como si fuera un circo, ¿no? Como un espécimen raro. Son personas como nosotros con una nobleza inimaginable y una cultura totalmente diferente que nosotros respetamos, pero que tienen unas necesidades. Así que la invitación queda abierta para que todos como profesionales, todos desde la parte clínica, desde la parte médica, desde la parte odontológica, que quieran vincularse a estas salidas de campo, son bienvenidos, se las extendemos también para que ustedes puedan participar y puedan ser parte activa de este proceso de aprendizaje también y de esta experiencia tan maravillosa. Bueno, ¿alguien más tendrá alguna otra pregunta? Sandra Cáceres los felicita por el chat. Muchas gracias. Bueno, si no hay más preguntas, pues doctor Santiago y doctora Diana, muchas gracias por compartir su experiencia de vida y profesional en las comunidades indígenas de esta región del país. Indudablemente, pues es un programa de atención integral que representa la misión y visión de la ADC craneofacial, así que muchas felicitaciones. Ya al terminar esta sesión, pues queremos invitarlos para nuestra próxima sesión académica. Va a estar a cargo del doctor Iván José Torres Gutiérrez. Él es cirujano maxilofacial de la Universidad del Bosque y nos va a presentar su conferencia sobre cirugía reconstructiva y estética de la oreja, la evolución de una técnica. Esta conferencia será entonces el próximo jueves 8 de junio de este año a las 7 p.m. Los esperamos, por favor, como siempre. Muchísimas gracias a todos por su participación y su asistencia. Gracias a todos, feliz noche. Mil gracias por estar acá. Feliz noche, gracias. Gracias, buenas Feliz noches a noche, todos. muchas gracias. Buenas Feliz noches, noche, hasta luego. hasta Feliz mañana, noche y chao. gracias.